también. Y a don Guillermo Lagunes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues quiero decirles que yo sería como el manager de un equipo de grandes estrellas, porque a la hora que nos estábamos poniendo de acuerdo en los temas, dijeron los dos, pues el que quieras, cualquier tema, al caso tenemos para dar y prestar. Y a propósito de prestar o de dar, pues un tema es este de los 6,000 millones de pesos. Ya Guillermo Lagunes el lunes pasado algo comentó de que se liberaban los bonos carreteros, lo mencionamos, y en un proceso fast track, Jaime Herrera, el nuevo secretario de Hacienda Estatal, logró concitar la atención, la aprobación de los diputados de todos en el Congreso del Estado, y de repente nos amanecimos con que en lugar de 19,000 que dice Guillermo Lagunes, 21 o 22 que dicen otros, ahora, y otros dicen que ya tenemos 27,200 millones de pesos de deuda. Y va a seguir la discusión de que si los bonos carreteros es deuda o no. Pero ese es el tema que hoy tenemos, y pues aquí ya Guillermo Lagunes sacó su acordeón como buen estudiante. Los buenos estudiantes son los que traían su acordeón, porque por lo menos lo escribieron, se lo memorizaron, estuvieron escribiendo. No, más don Guillermo sí le sabe al tema. Sí. Adelante, don Guillermo. Pues bien, efectivamente el pasado jueves, después de la comparecencia el miércoles del secretario de Hacienda ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, y en virtud de que ya tenía algunos días de estar en el Congreso la iniciativa de ley del proyecto de ley de ingresos para el 2013, el cual traía una solicitud de autorización para una bursatilización por 6,000 millones de pesos. ¿Qué es esto? Miren, hay un fideicomiso carretero creado en el 2008 por 5,500 millones de pesos, donde se dan en garantía los ingresos provenientes de 10 tramos carreteros, algunos estatales y otros federales, que van acorde con la concesión federal para la construcción, mantenimiento, conservación y explotación de las carreteras federales en nuestro estado. Y entonces, ya existiendo este fideicomiso, el cual recibe aproximadamente 1,250 millones anuales por concepto de cuotas, pues está muy sobrado. O sea, esos 1,200 millones están muy sobrados para hacerle frente a las obligaciones de los 5,500 millones de pesos. Entonces, lo que hicieron fue traer pesos futuros a presentes. O sea, no se incrementa la deuda. En términos normales, no es un incremento de la deuda, en virtud de que la garantía sigue siendo los mismos ingresos. O sea, no hay una garantía adicional, sino son los mismos ingresos que permiten hacerle frente a esta nueva bursatilización. Es como si alguien nos prestara sobre los ingresos futuros del cobro de cuotas de peaje. Así es, exactamente, eso es. Entonces, bueno, ese dinero, ya un fideicomiso, después de 4 años de funcionamiento, ya generó remanentes a favor del gobierno del Estado, solo que por el contrato no pueden ser retirados, sino que permanecen en el propio fideicomiso. Entonces, es dinero ya que está quedándose inmovilizado allá en el fideicomiso, aun cuando se esté invirtiendo y generando intereses y todo, pero ya está ahí, pero no puede ser retirado por el gobierno del Estado hasta que se liquide el fideicomiso, que es a cuando tiene derecho a recibir los remanentes. Entonces me parece una operación financiera buena, la colocación debe ser exitosa, la tasa deben de conseguir una muy buena tasa de colocación, en virtud de que son unos certificados con alta calidad crediticia, una calificación crediticia AAA,
que no cualquier emisión bursátil la tiene, esta la tiene porque ya se dio una experiencia sobre otro fideicomiso que se liquidó el pasado 7 de noviembre, se liquidó el fideicomiso del 2002. Nosotros veníamos, el de Patricio, nosotros veníamos de una amarga experiencia con estos fideicomisos, con los famosos cepos, veníamos de una amarga experiencia porque las proyecciones fueron muy fantasiosas. Y entonces, bueno, pues eso dio al traste con todo. Ya después de que funcionó este fideicomiso durante 10 años y que vieron las ventajas y que si es proyectado realistamente, pues es un instrumento financiero bueno, y yo creo que el gobierno hizo uso de algo, bueno, que es válido, pensando en dos motivos. El primero, me parece que el cambio de administración federal va a detener, a lo mejor por 4 o 5 meses, el que empiecen a fluir los recursos normales para inversión en obra pública. Si en años normales empiezan a bajar en el primer trimestre, pasando el primer trimestre, es cuando empiezan a liberar. Ya estamos hablando de que es el mismo gobierno. Hoy que hay un cambio de gobierno, bueno, pues se supone que a lo mejor allá por mayo, junio, empezarán a liberar. Entonces eso significaría que el gobierno, en la ejecución de obra pública, quedaría paralizado totalmente durante los 5 primeros o 6 primeros meses. Y me parece que están cubriendo esa eventualidad. Y por el otro lado, bueno, inclusive previendo también un posible retraso en la entrega de participaciones, de dinero que le corresponde al gobierno, y que a lo mejor eso le pudiera ocasionar problemas de liquidez y que tuviera que recurrir a un crédito a corto plazo con banca comercial que le saldría muy caro ese servicio de ese crédito. Entonces me parece que yo creo que está bien hecho el movimiento. Yo creo que está bien planteado. Yo creo que los diputados que hicieron uso de la palabra el jueves lo manifestaron. Lo único que sí se pone en perspectiva es que efectivamente esos 6,000 millones de pesos se destinen a obras de infraestructura productiva en el Estado. Javier, antes de que darte la palabra a Javier Pizarro, les manda muchos saludos César Ibarra. Muchas gracias. Y dice que lo que sea de cada quien, o sea, está haciendo una concesión. Memo sabe explicar a la perfección el tema. Eso es cierto. Sí, es cierto. Javier. Yo coincido con el análisis que se hace en cuanto a qué tipo de recurso se está pues utilizando y que ya incluso fue puesto de ejemplo a nivel nacional como un instrumento que constituye una alternativa de financiamiento de los estados, porque aquí tenemos que partir de una premisa que creo que es inocultable a nivel nacional e incluso internacional. Los estados, por la sola fuente de la recaudación fiscal, no están en posibilidades de financiar sus responsabilidades, incluso constitucionales. Estoy hablando ya de lo que tiene que ver con salud, con educación, con infraestructura y en los ámbitos municipales, prestación de servicios públicos, etc. Ya no se diga de seguridad social, ¿no? Ya no se diga de seguridad social o la seguridad pública, que es una situación que hoy pues es muy demandante en términos de recursos financieros. Entonces, y todo estado tiene que tener, y yo quiero vincular una cosa con la otra, la posibilidad no solo de allegarse recursos, claro, ahí tiene sus capacidades y sus parámetros de qué deuda es financieramente sustentable y cuál deuda no es. Y los parámetros son muy claros. Tiene que ver desde luego con su ingreso propio, y aquí incluyo los que recauda directamente el Estado, como las participaciones federales, que en este caso están este tipo de fideicomisos como el carretero también. Lo que tiene que ver también con su solvencia económica, con su Producto Interno Bruto, ese es otro factor fundamental. Tercero, lo que tiene que ver con las tasas de inflación prevalecientes. Es un absurdo
en una situación, por ejemplo, de inestabilidad de precios o en el marco de un contexto de devaluación, endeudarte porque ahí sí sales perdiendo. El costo del dinero, como se les dice, ¿verdad? La tasa de interés, pues también es otro factor que se tiene que ponderar. Y por eso yo digo que este instrumento que ya demostró que es viable, se está repitiendo. Y creo que se hace con acierto, porque aparte de las circunstancias específicas de que se vienen con el cambio de administración federal, el casi obligado retraso de la entrega de participaciones federales, hay compromisos muy concretos, específicos, que tienen que ver con que no pueden diferirse a largo plazo. Hay incluso deuda en corto plazo que tiene que ser liquidada, si no, esa sí se convertiría en un grave problema. Entonces, una forma de salir de eso y evitar una situación de insuficiencia financiera y de crisis financiera incluso, es recurriendo a estos instrumentos. Es más, yo me voy más lejos. Y creo que por eso no sé si se llama presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, sí es presidente, ¿verdad? Sí. Hizo un halago muy grande, porque si nos fijamos, hay al menos 10 entidades federativas que están en una situación mucho más complicada que la de Chihuahua, porque no tienen estos instrumentos. Y entonces están incluso demandando, y esto que inicialmente fue un planteamiento del PRD, ya lo empezó a retomar, de un fondo de rescate para las deudas estatales, que yo ahí sí vería mal. ¿Por qué? Porque ahí significa, como el rescate bancario o como el rescate carretero, crear un FOBAPROA que finalmente termina cargándose a los contribuyentes. Entonces, a mí me parece mucho más sano que esto se apueste a, como bien lo dijo don Guillermo, a recursos futuros que están garantizados, y por lo tanto es fácil la colocación de esos certificados o de esos bonos en la bolsa, porque son rentables. Y un inversionista a lo que le apuesta es a tener certeza en que su compra, ¿verdad?, de acciones o de bonos o certificados, primero, pues están respaldados. ¿Con qué? Con ingresos. Y segundo, de que le permiten a él no tener ocioso su capital. Me pongo a pensar en Carlos Slim, que por cierto Impulsa es uno de los bancos interesados. Pues el hombre más rico del mundo dice: yo que voy a tener el dinero ahí parado. Si lo que genera, incrementa el capital, es el movimiento del capital, no el atesoramiento, no el depósito de esos recursos. Entonces yo creo que está bien planteada, porque 6,000 millones de pesos creo que van a ayudar. Uno, y este es otro factor que en todo caso sí también es necesario ponderar, siempre y cuando estos recursos efectivamente no vayan a gasto corriente, que estos recursos sirvan para darle sustento a las obras que ya están en marcha y las que se vayan a abrir. Y sobre todo, yo diría, en dos áreas que me parecen fundamentales, que tienen que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con la salud, con la educación, con todo eso, y también en el aspecto del desarrollo tecnológico, porque de otra manera son dos pilares fundamentales, ya no solo para el crecimiento económico, sino también para el desarrollo social, que es el binomio sobre el cual nosotros podemos considerar o aspirar a tener una mejoría real en los niveles de bienestar de la población. Oigan, a mí me salta una pregunta que quizá pueda ser solamente académica. ¿Es deuda? Porque luego aparecieron ahí algunas informaciones en portales, en ahora mismo el de Alejandro Salmón. Claro, dos situaciones que no se le han reconocido al Estado. En 1994, cuando se creó el famoso FOBAPROA bancario, déjenme recordarles que también hubo un FOBAPROA carretero. También, Sí, rescate carretero. Bueno, ese FOBAPROA carretero obligó a que se le cancelaran las concesiones de carretera a varios estados, cosa que el estado de Chihuahua no sufrió eso. Pero, por ejemplo, Sonora perdió, Tamaulipas perdió, Coahuila perdió, Durango perdió. Es decir, Durango. todos esos estados que no tuvieron la capacidad de hacer proyectos de inversión que les diera permitido mantener
en custodia esas concesiones, pues las perdieron. Entonces, bueno, pues son activos que tiene el Estado, que por eso, inclusive el propio fideicomiso, hay una cláusula para que se le dé mantenimiento permanentemente a todos los tramos carreteros. Por eso ve uno que en los tramos carreteros de cuota permanente hay trabajo de mantenimiento, porque están obligados por el propio fideicomiso para mantener el activo en buenas condiciones y que la gente lo siga utilizando, porque eso es lo que le garantiza el ingreso. Entonces, yo no lo considero... Dicho en otras palabras, yo lo quiero resumir así con este ejemplo. Es como si tú tienes un negocio y necesitas con urgencia para otras situaciones un recurso financiero fresco. Y le dices a alguien, préstame el dinero y tú vas a operar y vas a ganar con la garantía de que aquí, de acuerdo a mis estados de cuenta, este es el ingreso, la renta anual o mensual o bianual o multianual. O aquí ya tienes garantizada la comida de dos maquiladoras, aquí vienen a comer, ya. Aquí ya tú tienes garantizado eso. Entonces, y a cambio, una vez que yo te termine de pagar, tú me regresas. ¿No? Es casi eso. Es como un trueque, incluso en términos, porque se mantiene lo que está diciendo don Guillermo, la responsabilidad de darle mantenimiento, conservación, todo eso a las carreteras. O sea, no es que tú la sueltes, no la estás vendiendo ni nada. Oigan, es como el clásico dicho de, como se dice en las pláticas empresariales, es un nicho de oportunidades, ¿no? Porque estoy pensando en que la expulsión de tantos migrantes mexicanos a Estados Unidos y su regreso periódico nos garantiza por lo menos en 2 temporadas del año un altísimo ingreso. Y ya viene uno de ellos, incluso ya empezó la temporada alta de tránsito por las carreteras de Chihuahua, que también estoy pensando que en comparación con otros tramos carreteros del país, las carreteras de Chihuahua, a pesar de la ola de violencia, no gozan de mala fama. ¿Cómo se llama? La Cámara Nacional de los Camioneros, Canacar. La Canacar. Dice que el 70% de los asaltos a trailers se dan alrededor de la Ciudad de México. Así es. Y nosotros no tenemos esa... Bueno, pues ese es uno de los temas. No sé si hay algo más que deseen agregar sobre este tema de la deuda. No es deuda, ¿verdad? Tú también dices, Javier. Yo creo que, o bien, finalmente es lo de menos. El caso es que lo que sí tenemos que subrayar es que se trata de recursos que tienen respaldo, que no afectan a otros, como dijo don Guillermo, y no ponen ni la recaudación que vía impuestos sobre nómina o vía participaciones federales tiene el Estado. Eso yo creo que sí es una garantía muy importante. Y no perdemos calificación. Claro que no. Que eso es lo que... Sí, no, inclusive... Cuando se pongan, se oferte la emisión de estos certificados, yo seguro estoy que van a volar. O sea, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Luis Telles, sugirió, porque son instrumentos de alto movimiento y de mucha demanda en la bolsa. O sea, van a ser colocados inmediatamente. La fiduciaria va a ser seguramente Nacional Financiera, que es donde está el otro fideicomiso. Bueno, pues vamos a otro tema. Y si usted tiene algunos centavitos ahí guardados, córrale, vaya a la Bolsa de Valores a ver si puede comprar algunos bonos carreteros. Bueno, pero el otro tema, y que quizá nos vaya a hacer más ruido en el curso de la semana, porque seguramente el jueves se van a elegir a otros consejeros, ahora los del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el ICHITAIP, y la semana anterior, también en jueves, se eligieron a los 3 que deberían de renovarse en el Instituto Estatal Electoral. Esto ha motivado una serie de opiniones, aparecieron en el curso de toda la semana anterior, críticas en prácticamente todas las columnas políticas de los portales, de los periódicos matutinos, tanto de esta ciudad como de Juárez, y finalmente fueron aprobados los nombramientos de 3 nuevos consejeros, si no me equivoco, Ismael Torres Cimental, Fátima Virviesca y Luz María Márquez, son los nuevos consejeros. Y esta semana, el jueves seguramente, porque vence el plazo el jueves,
Así es. o vence el plazo el viernes, el plazo legal constitucional para Sí, elegir a para los la consejeros permanencia del Licitay. Sí. Javier. Mira, yo creo que, leí con mucha atención tu artículo, leí con mucha atención el de Jaime García Chávez también, y en los dos hay un punto de coincidencia que yo comparto, que lo más grave de esto es que hay un proceso regresivo en cuanto al la concepción inicial de que estos fueran órganos ciudadanizados. Este concepto de ciudadanizar el órgano electoral, que parte de la reforma, la más trascendente del 97 en México, efectivamente, paulatinamente, fue pues pervirtiéndose, porque entró luego el esquema de las cuotas de los partidos. Y ahora la molestia y mucho del ruido que se está haciendo es porque esas cuotas no se respetaron. Y no se respetaron por una sencilla razón, porque en esa lógica de cuotas, pues si tu correlación de fuerzas cambia y tus niveles de votación bajan, pues entonces no puedes tener las mismas cuotas que antaño. Esa es la lógica perversa que atenta contra ese proceso de ciudadanización que introdujeron los mismos partidos. ¿Sí? Porque ahora Todos. el tercero que tenía que entrar de cuotas era el PANAL. Así es, era el PANAL. Tiene 4 ¿verdad? diputados, ¿no? Así es. Y entonces, ahí es donde está esa perversión. Lo grave, yo creo, es, en el caso de lo del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información y Transparencia, o Transparencia y Acceso a la Información, es la manera por demás errática en que fue manejado el proceso. Yo no sé si